queridos telespectadores de toda España. Buenos días especialmente a los enfermos, a los ancianos, a aquellos desde sus casas pueden seguir esta retransmisión que las cámaras de televisión les llevan a sus hogares. Estamos en Caravaca de la Cruz, estamos en la Basílica de la Vera Cruz. Hoy la capital del noroeste murciano, en una mañana soleada, un poco fresca, 9 grados en la calle, les recibe como capital espiritual hoy para todos ustedes. Hoy se abre con esta Eucaristía el cuarto año jubilar perpetuo. El Papa Juan Pablo II en 1998 comunicó la concesión a esta Basílica de la Veracruz, en torno a la cruz, un año jubilar perpetuo. Cada 7 años se celebrará. Por tanto, 2003, 2010, 2017 y en este 2024 comenzamos de nuevo un año jubilar. Les esperamos desde Caravaca para que ya organicen sus peregrinaciones. Se lo volveremos a insistir alguna vez. Merece la pena venir a este lugar. Un lugar, además, una espiritualidad fuerte. Ambos fundadores, la única ciudad en el mundo en que Juan de la Cruz y Teresa de Jesús fundaron sus conventos. Juan de la Cruz visitó la ciudad en varias ocasiones, vivió aquí. Teresa de Jesús no vino, pero sí se considera fundación suya, también las Carmelitas. Una ciudad fría, pero una ciudad caliente en el corazón. Hoy les acoge. Poco a poco les iremos conduciendo durante esta celebración, le comentaremos algunos de los aspectos, pero al ser una Eucaristía mejor es callar muchas veces, poca palabra y sobre todo la imagen y que ustedes puedan ver verdaderamente del corazón, sentirse parte de esta celebración. Como les decíamos, Caravaca ya había celebrado 2 años jubilares, en 1981 con motivo de la conmemoración del 750 aniversario de la aparición de la cruz. El segundo en 1996, ambos en el pontificado de Juan Pablo II. Pero fue en el 98 cuando se concedió esta gracia. Saben ustedes que más allá de Jerusalén y de Roma, solo 3 ciudades en el mundo tienen año santo. Y las 3 están en España: Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz en la región de Murcia. El coro de la parroquia del Salvador está interpretando como canto de entrada en la procesión: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Cada año que es año jubilar, siempre comienza el año y cierra el día de la fiesta del bautismo del Señor. Una vez se concluye el ciclo de Navidad, comenzamos con esta celebración especial. Autoridades civiles, militares, de todo tipo se encuentran con nosotros. Presidirá la celebración el arzobispo de Granada, arzobispo metropolitano. Y junto a él concelebran prácticamente todos los obispos de la provincia eclesiástica. Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada; Monseñor Jesús Orozco, obispo de Guadix; Monseñor Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería; Monseñor Sebastián Chico, obispo de Jaén; Monseñor José Manuel Lorca Planes, por supuesto, obispo de Cartagena; y Monseñor Francisco Gilellín, arzobispo emérito de Burgos y murciano. Y también acompaña Monseñor Fernando Valera, arzobispo de Zamora. Junto a él concelebra el vicario de la zona pastoral de Caravaca Mula, David Martínez Robles, que es el comisario diocesano para el año jubilar. Tras el saludo, lo primero que contemplaremos será la veneración y la exposición y veneración de la reliquia de la Veracruz. Aparecerá en el expositor, que en este momento está bajando. El coro interpreta el Vexila Regis, las banderas del rey aparecen, resplandece el misterio de la cruz, donde el creador de la carne en carne está suspendido en un patíbulo. Escuchamos. Suspendido
Espíritu por el misterio de la cruz nos salvas del mal por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, Excelentísimo saluda señor y agradece al arzobispo de señor Granada obispo y hermanos obispos, la celebración e introduce el queridos sentido del sacerdotes año y jubilar. religiosos, hermano mayor y cofradía de la Santísima Ibera Cruz, patronato de los Caminos de la Cruz. Excelentísimo señor presidente de la Comunidad Autónoma, excelentísima señora presidenta de la Asamblea Regional, excelentísimo señor alcalde y corporación municipal, excelentísima señora delegada del Gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, académicas y judiciales. Un saludo a los cuerpos de seguridad del Estado y a la policía local, carabaqueños, sacerdotes, peregrinos y visitantes, hermanos. Me remito a las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, invitándoles a todos a venir a Caravaca de la Cruz, a la región de Murcia, durante este año jubilar. El Papa nos dice que la cruz es la medida del amor siempre. Es verdad que se puede amar sin cruz, cuando no hay cruz, pero cuando hay cruz, la forma en que cargo con la cruz es la medida del amor. Es así, decía el Santo Padre. Estáis todos invitados a acercaros al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, a la cruz bendita donde Cristo abrió sus brazos de par en par y nos mostró el gran amor que nos tiene, su misericordia infinita que nos libera de toda culpa. Anotad en vuestra reciente y estrenada agenda que este año voy a Caravaca. La razón de peregrinar es sencilla. Caravaca de la Cruz se convierte en un foco de espiritualidad y de peregrinación para todos. La luz que nos ilumina, el signo más grande del amor entregado, y peregrinar a Caravaca supondrá entrar en el misterio del amor que nos ha ofrecido Jesucristo. Vamos a Caravaca a participar de la misericordia y del perdón de Dios, para sentir la fuerza y la alegría de salir de aquí cargados de esperanza, una esperanza que necesitamos para afrontar el día a día con un corazón cristiano. Desde Caravaca de la Cruz seguiremos escuchando las palabras de Jesús que nos invita a caminar y nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. La cruz será para nosotros el Evangelio de las bienaventuranzas, que nos ayudará a vivir el amor humilde, fecundo en lo cotidiano, que nos transformará por dentro para poder ver a todos como hermanos y hermanas, por lo que Jesús ha dado la vida. Jesús lleva ante el corazón de Dios mismo
el grito de la angustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios. Os aseguro que en Caravaca de la Cruz encontraréis todos los peregrinos la razón más fuerte para la esperanza, porque el testigo de la cruz persigue una sola estrategia, la del Maestro, que es el amor humilde. No espera triunfos aquí abajo, porque sabe que el amor de Cristo es fecundo en lo cotidiano y hace nuevas todas las cosas desde dentro, como la semilla caída en la tierra, que muere pero da fruto. Este año jubilar va a ser un año para la verdadera conversión, para aceptar la voluntad del Padre, para agradarle el regalo de la Iglesia y renovar la participación, comunión y misión a la que estamos llamados por el Santo Padre, el Papa Francisco, en este tiempo sinodal. Pues venga, mucho ánimo para seguir el camino, despiertos y con prisa para acogerlo. Es urgente estar con Él y conocerlo mejor, porque Jesús es la respuesta de Dios a todos los desafíos de la humanidad. Caritas Christi, urgent nos. No tengáis miedo. Aprovechad esta oportunidad que nos regala el Señor en este curso que comenzamos. Es cuestión de levantarse, de ponerse en pie, como la Virgen María que se levantó y partió sin demora. Es el momento de soñar y comprometerse por un mundo nuevo, como hizo la joven María. Caravaca de la Cruz y la región de Murcia se han preparado para acogeros a todos como hermanos. Estamos preparados para ayudaros a cumplir todos vuestros sueños y para que encontréis aquí las razones de vuestras esperanzas perdidas. Os deseamos a todos la paz. Invitación del Santo Padre e invitación del Obispo Diocesano. Venid a Caravaca. Aquí encontraréis la razón más fuerte para la esperanza. Léase el registro por el que se concede a esta basílica santuario la celebración del año jubilar in perpetuum. El comisario para el año jubilar, vicario de la zona pastoral, se da lectura en primer lugar al rescripto de la Penitenciaría Apostólica con fecha 9 de enero de 1998, por el cual se concede la indulgencia plenaria en días concretos a lo largo del año y en las celebraciones de los años jubilares. Beatísimo Padre, Javier Azagra Laviano, obispo de Cartagena en España, en unión con su clero, con los hermanos de la Hermandad de la Santísima y Vera Cruz y los demás fieles encomendados a sus cuidados pastorales, expresa con fervor los sentimientos de filial devoción hacia vuestra santidad y expone reverentemente, con el ruego e insistencia de los responsables de dicha hermandad, recabada la opinión de la Conferencia Episcopal Española, ha determinado para la diócesis de Cartagena en España celebrar cada 7 años un año jubilar, empezando en el año 2003, en el santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, con especiales cultos y diversas iniciativas religiosas. El santuario, celebérrimo y antiguo, es queridísimo para los corazones de los fieles, y de allí fue difundida a todo el mundo por los predicadores del Evangelio una ardiente devoción hacia la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para que tal devoción se conserve en el pueblo cristiano y se acreciente de día en día, el excelentísimo orador pide reverentemente a vuestra santidad el don de la indulgencia plenaria para los piadosos fieles que visiten el citado santuario. El día 9 de enero de 1998, la Penitenciaría Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice, gustosamente concede el poder conseguir indulgencia plenaria con sentimiento de contrición perfecta y bajo las condiciones usuales: confesión sacramental, comunión eucarística y orar por las intenciones del Sumo Pontífice, por los fieles cristianos que participen devotamente en cualquier celebración en el santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, o por lo menos reciten el Padre Nuestro o el Credo. El día 3 de mayo, que allí se celebra solemnemente, y el día 14 de septiembre,
festividad de la exaltación de la Santísima Cruz, siempre que por devoción peregrinen al santuario en grupo, una vez al año, el día que libremente se elija por los fieles. Se concede además indulgencia plenaria en la forma acostumbrada en los días que cada 7 años se celebre la solemne apertura y clausura del año jubilar, y en otros días de dicho año en los cuales el obispo presida algún rito solemne. La presente concesión es válida in perpetuum, sin que obre nada en contrario. Firma el rescripto Luis de Magistris, arzobispo, regente de la Penitenciaría Apostólica, Ubaldo Todeschini, oficial. Se da lectura a continuación del decreto de Su Excelencia Reverendísima don Javier Azagra Laviano, entonces obispo de Cartagena, por el que se establece la celebración del año jubilar cada 7 años. Javier Azagra Laviano, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Cartagena. Deseando conservar y acrecentar en el pueblo cristiano la devoción y el culto a la Santísima Veracruz, tan profundamente sentida en la ciudad de Caravaca, en la diócesis de Cartagena y en otros muchos lugares del mundo, y por el presente, atendiendo la petición y el deseo de la Hermandad de la Santísima Veracruz, establecemos la celebración de un año jubilar cada 7 años, a partir del año 2003, en la diócesis de Cartagena, en el Real Alcázar Santuario, donde se da culto a la Sagrada Reliquia, y de acuerdo con la concesión de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice, ejecutamos el rescripto, que fecha 9 de enero de 1998, por el que se concede, en diversas circunstancias y bajo las condiciones establecidas por la Iglesia, indulgencia plenaria vinculada a las celebraciones jubilares. El establecimiento periódico de un año jubilar, enriquecido con indulgencias por la Santa Iglesia, contribuirá al acrecentamiento de la vida cristiana y la devoción a la Santísima Cruz de nuestro Señor, en la ciudad de Caravaca, en la diócesis de Cartagena y en todos los fieles cristianos que sientan una profunda devoción a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Dado en Murcia a 22 de enero de 1998. Firma el decreto Javier, obispo de Cartagena. Certifica el secretario general del obispado, don Tomás Cascales Covacho. Para gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, para testimonio del amor misericordioso y redentor de Dios a la humanidad, para aumento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel, declaramos abierta la celebración del 4º año jubilar perpetuo en esta Basílica Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta fórmula y con el canto de Gloria se da inicio al 4º año jubilar perpetuo en Caravaca de la Cruz. Todo en torno a esta reliquia de la Vera Cruz. Es un lignum crucis, un leño de la cruz donde murió Jesucristo. Es un relicario de doble brazo, actualmente emblema de la ciudad de Caravaca y uno de los símbolos más conocidos en el mundo. En este momento, durante el Gloria, se acerca al señor arzobispo una vela que se encenderá como apertura de este año. Y al mismo tiempo que el señor arzobispo encienda esta vela, se encenderá también en una de las torres de este alcázar de la Vera y de la Santísima y Veracruz Basílica también al mismo tiempo, la luz jubilar que estará iluminando desde este santuario toda la región de Murcia y todo aquel que se acerque, una luz, camino, punto de referencia para encontrarnos con el que es la luz, con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Gloria in excelsis
la torre de la muralla de esta basílica santuario, de esta fortaleza de Caravaca de la Cruz, ya luce la luz jubilar, esperando que la podamos ver como punto de referencia, como faro de encontrarnos con el Señor para nuestra conversión, como nos invitaba el obispo diocesano don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena. Desde el siglo XIII, la tradición piadosa de la aparición milagrosa de la Veracruz se va a difundir a través de los limosneros. Esta tradición cuenta que en 1231, ahí vemos la luz encendida en la muralla, en 1231 gobernaba en Caravaca el Sayyid almohade Zeid Abu Izet. Se cuenta que entre los prisioneros se encontraba Ginés Pérez Chirinos, un sacerdote. Este almohade fue llamando a cada uno de los prisioneros que tenía, preguntándoles cuál era su oficio, para tener así pues posibilidad de ser utilizados cuando necesitara. Al decirle al reyezuelo musulmán que era sacerdote, quiso saber qué hacía, celebrar la Eucaristía. Le dijo: necesito verlo, quiero ver qué es eso. Le llevó a preparar todo lo necesario, y cuando iba a comenzar al poco de comenzar, Ginés se percató que no había ningún crucifijo en el altar. En este momento le dijo: no puedo celebrarla, me falta un crucifijo. ¿Y cómo hacemos? Y según la tradición, aparecieron dos ángeles que portaban una cruz de doble brazo, que desde el cielo sobre el altar depositaron esta cruz. Este hecho milagroso hizo que el Sayyid se convirtiera al cristianismo. Y esta es la tradición que ha marcado la historia de la ciudad de Caravaca, custodiada desde hace siglos por las órdenes militares del Templo y por la Orden de Santiago. Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a la liturgia de la palabra, la lectura de este domingo, fiesta del bautismo del Señor. Libro de Isaías: contemplad a mi siervo, en quien me complazco. El Salmo nos invitará a bendecir como Dios bendice a su pueblo con la paz. En la segunda lectura será el testimonio de Pedro. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, da testimonio del Señor, el que pasó haciendo el bien. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. La lectura del Evangelio de Marcos nos situará en la fiesta que hoy celebramos, el bautismo de Jesús, el bautismo por Juan el Bautista en el Jordán, donde el niño que había sido manifestado como Salvador a Israel, que se manifestó y ayer celebrábamos a los magos como Salvador de todo el mundo, como Mesías esperado, hoy se manifiesta, hoy es la Epifanía, hoy Dios habla de él, es mi Hijo, en él me complazco. Escuchadlo, será la invitación que Mateo nos dirá en el texto paralelo a este. La escuchar al Señor significa no escuchar solamente con los oídos, sino cuando el corazón. La escucha lleva a la acción, al amor. Escuchamos el aleluya y este texto del Evangelio, breve pero intenso. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos
y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo, bendice al pueblo con el Santo Evangelio. Querido señor arzobispo, obispo de Cartagena, querido señor arzobispo emérito de Burgos, queridos hermanos obispos de Jaén, de Almería, de Guadix, de Zamora, señor presidente de la Comunidad Autónoma, señor presidente de la Asamblea Regional de Murcia, señor delegado del Gobierno, autoridades civiles, militares y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, querido presidente de la Cofradía de la Santa y Veracruz de Caravaca, queridos hermanos y hermanas y a cuantos nos seguís a través de los medios de comunicación social. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a don José Manuel Lorca, el obispo de Cartagena, y a la Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca, por invitarme a presidir esta celebración de apertura del año jubilar. Como nos ha dicho don José Manuel, un año de gracia y de bienes, y recoge la bula para esta noble ciudad que se distingue precisamente por ser de la cruz. La cruz de Caravaca, Caravaca de la cruz. Y no se entiende sin ella. La Santísima y Veracruz, reliquia de la del Señor, traída a esta ciudad y venerada amorosamente desde 1261, desde hace casi 800 años, que se dice pronto. Habéis recibido el testimonio de primera mano de la pasión-muerte del Señor, el símbolo del cristianismo, la expresión de aquel que nos ha dicho que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, de aquel que nos perdona y nos ha obtenido la redención ocupando el lugar del hombre desde el árbol de la cruz, donde venció aquel que venció en el primer árbol, el nuevo Adán, Cristo. Primer jubileo después de la pandemia en que hemos recibido tantas gracias, ayuda y solidaridad de Dios y de los demás para este tiempo de dolor y de sufrimiento de la humanidad, que nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas que somos dependientes de Dios y de los demás. Se abre un camino, ese camino ya trazado por los siglos y que vosotros, con vuestra sabiduría y vuestro empeño, extendéis por todas partes. Es la peregrinar a Caravaca, es el camino de la cruz, que es un camino de amor, así lo definís. Es el Vía Crucis en definitiva de la existencia cristiana, que se ejemplariza en la subida hasta este monte para encontrarse con la reliquia del Señor y venerar esa prueba de su amor por nosotros y de su misericordia. Queridos hermanos, este es un tiempo de conversión, de vuelta a Dios. Es un tiempo que ha de ser de revitalización cristiana, personal y comunitaria. No es simplemente una visita, no es simplemente recorrer estos lugares bellos, sino que es mucho más profundo. Este año jubilar comienza con esta fiesta del bautismo del Señor, con la que finaliza el tiempo santo de la Natividad de nuestro Señor. Y al mismo tiempo se inicia su vida pública, su manifestación, su ministerio en medio de Palestina.
nosotros también estamos llamados aquí, en esta basílica, a mirar al siervo en quien se complace Dios, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Como nos dice el Concilio, es el que le dice al hombre lo que debe ser el hombre. Nosotros aquí estamos llamados a contemplar a Cristo, que es el centro de nuestra vida, porque Él es la vocación suprema del hombre, que nos ha resumido su vida el texto de los Hechos de los Apóstoles en la primera predicación del apóstol Pedro. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el maligno. Ojalá nosotros también salgamos de aquí llenos de ganas de hacer el bien, que al mismo tiempo, curando las heridas que puedan permanecer en nosotros del pecado, acercándonos al sacramento de la penitencia, a manifestar nuestra conversión y una mejora de vida y una revitalización de nuestra vida cristiana. Tú eres el Hijo amado en quien me complazco, hemos escuchado en el Evangelio de Marcos. La fiesta, el jubileo, no puede ser para nosotros otra cosa que poner a Cristo en el centro. Y poner a Cristo en el centro es poner su cruz. Iniciar el jubileo de la cruz en la que estuvo clavado el Salvador del mundo nos ha de llevar a mirar al árbol de la cruz. Ave cruz spes unica, reza el himno latino. La cruz ha dejado de ser un instrumento de ignominia, de condena, para convertirse en la señal de victoria. Cuando de pequeño se nos preguntaba en el catecismo, ¿cuál es la señal del cristiano? Y respondíamos, la señal del cristiano es la Santa Cruz. Y se nos preguntaba también, los mayores no lo hemos olvidado en ese aprendernos el catecismo de memoria, se nos ha quedado para toda la vida. ¿Y por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Ese es el sentido, esa es la grandeza de la cruz que veneramos. Esa es ella, el símbolo de nuestra identidad personal y también como pueblo cristiano, como pueblo de Dios. San Juan Pablo II, en la encíclica Dives in Misericordia, nos señala, y son palabras suyas, la cruz de Cristo sobre la cual el Hijo consustancial del Padre hace plena justicia a Dios, es también una revelación radical de la misericordia. Es decir, del amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz misma del mal en la historia del hombre, al encuentro del pecado y de la muerte. La cruz, decía el Papa Santo, es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre y todo lo que el hombre, de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos, llama a su infeliz destino. La cruz es como el toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Queridos hermanos aquí presentes y los que nos seguís, ¿cuántas veces hemos experimentado mirar la cruz en medio de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos? ¿Cuántas veces hemos sentido, al mirar a Cristo en la cruz, y aquí se tiene una reliquia de la mismísima cruz de Cristo, hemos sentido el alivio? Si estas paredes de la Basílica hablaran de tantas y tantas generaciones, no solo de liberación, de momentos difíciles de asedio en la historia cristiana de esta ciudad, sino también en esos momentos familiares y comunitarios. ¿Cuánta gente ha peregrinado? ¿Cuánta gente, queridos habitantes y cristianos de Caravaca, habéis llegado y habéis subido para manifestar ante el Señor en la reliquia de su cruz santísima vuestro dolor, vuestras inquietudes, vuestros agobios, vuestras enfermedades? ¿Cuántas veces habéis sentido el retorno de la paz a vuestro corazón? ¿Cuántas veces vosotros, como aquel centurión al lado de la cruz, en el momento en que Cristo está en la humillación más grande, cosido al madero santo, habéis confesado también, tú eres este hombre, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces vosotros, como Dimas, el buen ladrón, habéis pedido al Señor que os ayude y habéis robado del corazón de Dios esa misericordia? ¿Cuántas veces habéis venido también a dar gracias? Jesús nos ha dicho, queridos hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz de Cristo y las nuestras
La cruz desde el misterio redentor de Cristo no es un instrumento de ignominia, no. San Pablo en la primera carta a los Corintios nos habla de que adquiramos la sabiduría de la cruz, que es tan distinta a la sabiduría humana. No es un instrumento de castigo, es la señal del triunfo, de la victoria de Cristo. Por eso, queridos hermanos, adoramos la cruz de Cristo. Es nuestra señal, porque en ella murió Cristo. Y ahí está precisamente la razón de esta adoración, de esta veneración. La cruz se ha convertido en la señal de la victoria, de la identificación de nuestra identidad. Y la llevamos sobre nuestro pecho, la ponemos en nuestras casas, corona nuestras iglesias, ponemos en nuestras tumbas. La cruz se ha convertido para nosotros en la salvación. Por la cruz a la luz. Queridos hermanos, vamos a tomarnos en serio esto de la cruz. Esto de la cruz que humanamente no se entiende, como no se entiende la lógica de Dios, que siendo hombre, que siendo Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros, dando vuelta a aquel viejo sueño del hombre primigénito, en los orígenes de la humanidad, de querer ser como Dios, y lo hace por el camino de la soberbia y cae en el pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios por antonomasia, toma el camino opuesto y siendo Dios se hace uno de nosotros, nos dice San Pablo en el himno de la carta a los Filipenses. Se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Que nos dice en el Evangelio que los últimos serán los primeros, que bienaventurados serán los pobres, los limpios de corazón, los que lloran, los que sufren la injusticia. Que nos dice que bienaventurados son los pacíficos, cuando las reglas de nuestro mundo, queridos hermanos, son precisamente otras. Y así nos va. Donde triunfa aparentemente la violencia, donde el poder es ambicionado, donde los enfrentamientos están a flor de piel, las polarizaciones y cuando no las rencillas. Pero la lógica de Cristo es la lógica de la cruz y es el distintivo de los cristianos. Por esto, queridos hermanos, que la cruz no sea algo decorativo, solo decorativo. Que la cruz, aunque moleste a algunos, aunque se esconda, aunque forma parte de la realidad humana en el misterio del dolor, en el misterio del sufrimiento, en el misterio de la enfermedad, en el misterio de quienes están excluidos y de la pobreza. Son las cruces, llamamos así. Tomemos la cruz de cada día. Es la exigencia de Cristo. Esa cruz que está en tu enfermedad, esa cruz que está en tu dolor, esa cruz que está en la incomprensión, esa cruz que está en tantos y tantos escenarios del mundo. En estos momentos, pensemos en Palestina e Israel, lo mismo en Ucrania, donde la guerra y el odio arrasan, donde la violencia campea, donde las guerras son alimentadas con las ventas de armamento para lucrarse unos pocos, donde los más débiles ven pisoteados sus derechos en otros sitios, donde los cristianos son asesinados como en Nigeria o limitada su libertad religiosa como en Nicaragua, donde se produce ese éxodo permanente de los desheredados de la tierra, buscando mejores condiciones de vida en los países ricos, y se levantan muros y donde nuestro mar Mediterráneo se ha convertido en el sepulcro. Esa sí es una contaminación. Hemos de tocar, queridos hermanos, como consecuencia de nuestro amor a la cruz de Cristo, aquellos en quienes se reproduce la pasión de Cristo, los enfermos, los pobres, los necesitados, los abandonados, los que sufren cualquier causa, por cualquier causa, aunque estén a nuestro lado, en el silencio. Hemos de tocar, como nos dice el Papa Francisco, la carne de Cristo en los otros. La conversión, el jubileo, lleva consigo un compromiso social. La fe lleva consigo un compromiso social, como nos advierte el Papa Francisco. La caridad fraterna es también el distintivo de los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto reconocerán que sois mis discípulos. Y hemos dicho que la cruz es la señal del cristiano. El amor fraterno es la señal del cristiano. Y la cruz solo se entiende desde el amor de Cristo, que se ha entregado por nosotros.
de la misericordia de Dios, que, como hemos escuchado, besa la herida más profunda del hombre. El misterio de la cruz se prolonga en el sufrimiento humano. Cualquier cosa que hagáis a estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Es un Cristo de humanidad también. Es un Cristo del sufrimiento de nuestro pueblo, de los enfermos, de los abandonados, de quienes sufren. Esa larga hilera de humanidad que hemos de aliviar como cirineos, con nuestro cariño, con nuestra caridad, con nuestra solidaridad. La cruz de Cristo, queridos hermanos, es el testimonio y enseña cristiana en un mundo secularizado. Hoy molesta a muchos la cruz. Quieren que el espacio público sea neutro, cuando ya eso es una confesión de fe en una neutralidad, que el corazón del hombre está hecho para ideales, no solo para buscar medios de vida, pero en este mundo nuestro ideologizado y carente de ideales, molesta la cruz de Cristo. Nosotros, nos dice San Pablo, nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo hemos de decir nosotros en el mundo, como en nuestro donde se esconden muchos cristianos acomplejados de su fe. Queridos amigos de Caravaca, vosotros no escondéis la cruz de Cristo, la ponéis en lo más alto, pero no hemos de esconderla, y especialmente en nuestra vida personal, pero también en el espacio público, en la familia, en nuestras relaciones sociales, en la vida política, con respeto exquisito a las convicciones de los demás, pero sin renunciar a las propias y sin complejo. Nos hemos acostumbrado, hasta nos hemos creído que la fe es una cosa privada, tan privada que no nos atrevemos ni a imponérnosla a nosotros mismos. Y así que ocurre que nuestras manifestaciones religiosas muchas veces, cuando no las festivas, terminan siendo solo una apariencia, porque falta la esencia. Y cuando falta la esencia, faltan los ideales, los valores nobles que han sustentado nuestro pueblo, que han sustentado nuestra historia, que han hecho grande nuestra patria. Sí, patria. Queridos hermanos, no reduzcamos la fe a lo privado. No la pongamos bajo sospecha. En este mundo que lo hace y pone cualquier sospecha, cualquier compromiso coherente con la fe, como si fuese a perturbar el orden social, político, familiar. Solo se permite, o se tolera, mejor dicho, lo devocional o lo externo, pero no se lleva a la transformación de la sociedad. Ha quedado como desactivada esa fe que nace de la cruz y que cambió el mundo y que nuestro pueblo llevó a otros lugares de la tierra, llevando la civilización cristiana. ¿Dónde están los cristianos hoy? Queridos hermanos, recuperemos el ardor de la fe en torno a la cruz en este año jubilar. Recuperemos la visión cristiana de la vida, que por otra parte es la que sustenta nuestras tradiciones culturales, sociales, nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento de la familia, de la vida, del matrimonio, de la educación, de la vida social, de la convivencia. Sin la fe no nos entenderíamos como pueblo. Y hemos de reivindicar la coherencia pública de nuestras convicciones cristianas, con respeto exquisito, vuelvo a decir, a lo que piensan los demás, pero sin dejar que nos diseñen un espacio público donde la fe se vea como sospechosa. En vuestra guía para peregrinos de este jubileo se descubre, mejor dicho, se describe el ambiente de secularización del que os he dado algunos rasgos, cuando señala que es precisamente en la indiferencia, cuando no en la aversión a la cruz, en la que nos encontramos. Hoy vivimos en una época difícil, dice, donde asistimos a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos, de las tumbas, de los muertos, de los colegios y hospitales. Y desaparece sobre todo el corazón de muchos hombres y mujeres, a quienes les molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el principio del cristianismo San Pablo hablaba de los falsos hermanos que querían abolir la cruz. Desaparece de las mesas de toma de posesión, de los despachos, desaparece de tantos lugares del espacio público. ¿Por qué molesta la cruz?
¿Por qué alguien de los brazos abiertos, que abraza a la humanidad y que ha traído un mensaje de perdón, de misericordia, molesta? Caravaca está llamada hoy más que nunca a seguir la tradición de sus mayores, de su historia, y a testimoniar la cruz de Cristo en nuestra sociedad. Testimoniarla siendo transformadores de la sociedad según los valores de la fe cristiana y haciendo así una sociedad más humana y justa, en libertad y en progreso de todos, sin dejar a nadie atrás. Doy gracias a Dios por vuestra fe, por la vitalidad cristiana de vuestra diócesis y los frutos e iniciativas que los cristianos llevan a cabo desde la rica piedad popular de esta región, de la caridad y solidaridad hasta iniciativas educativas, como la Universidad Católica de Murcia, que he tenido la suerte de ver nacer y crecer. Queridos hermanos, siempre en la cruz encontramos a María. Junto a la cruz de Cristo siempre está la Santísima Virgen María como la nueva Eva, al árbol, junto al árbol, pero en este árbol nuevo que da el fruto la salvación, no el pecado. Jesús nos la da como madre en la cruz, mujer, como la nueva Eva se la llama San Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, nos dice Jesús. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. María siempre nos lleva a Cristo. Hacer lo que Él nos diga. Pido para todos, especialmente para los peregrinos a Caravaca, en este año jubilar de Santísima y Veracruz, donde la misericordia de Dios se derramará abundantemente, que vivan una verdadera conversión a Dios mediante el sacramento del perdón y una revitalización de la vida cristiana que se muestre en un mayor compromiso de caridad con todos. Así sea. Concluye esta homilía bellísima de don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Nos ha invitado a mirar la cruz, a ponerla en el centro, que sea signo de revitalización, signo de amor, y a mostrarla, a no esconderla. Confesamos la fe. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con fervor y adoración ante el signo de nuestra redención, la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo, elevemos fervientes plegarias al Padre que está en los cielos, por medio de Jesús, el Señor, que estuvo clavado en ella. Por la Santa Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por los pastores y por todos los fieles, para que, asistida por el Espíritu Santo, anuncie el Evangelio a los hombres, dé consuelo a los que sufren y predique la libertad de los oprimidos. Roguemos al Señor.
por nuestra nación y los hombres que rigen los destinos de los pueblos, para que busquen sinceramente la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Por Caravaca de la Cruz, para que nuestra ciudad mantenga su fe cristiana, recibida de su tradición y su historia, vinculada al signo santo de la Veracruz. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que el mensaje de la cruz salvadora sea un signo de convivencia fraterna y de instauración de la paz. Roguemos al Señor. Por los frutos espirituales de este año jubilar que hoy inauguramos, por todas las personas que colaboran en él y por los peregrinos que a lo largo de este tiempo se acercarán a este lugar. Roguemos al Señor. Por nuestros problemas temporales, para que no falte el trabajo, la lluvia y los bienes necesarios de la tierra, para que así podamos aspirar confiadamente a las promesas del reino proclamado en el Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que padecen en su cuerpo o en su espíritu, para que Dios les ayude en sus sufrimientos y necesidades. Roguemos al Señor. Por esta asamblea reunida en el nombre del Señor, para que sepamos escuchar a Jesucristo, el Hijo amado del Padre, en cada momento de nuestra vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios, Padre nuestro, la oración sincera de tus fieles, y concederés perseverancia en la fe, alegría en las dificultades, fuerza en el bien obrar, para que, cumpliendo tu voluntad, puedan participar de tu reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos a la presentación de dones. En este momento de la Eucaristía se acercarán al altar unas ofrendas. Entre ellas, dos jóvenes entregarán unas flores. Un matrimonio entregará una patena con formas. El hermano mayor de la Veracruz, de la Hermandad de la Veracruz, una jarra de vino. El pan y el vino con el que se celebrará la Santa Misa. Y el alcalde de Caravaca, una jarra con agua. El presidente de la comunidad autónoma, una bandeja de purificadores. En el centro del año jubilar estará siempre la celebración de la Eucaristía. Pan para el camino del que nos alimentamos y vivimos, donde se actualiza y se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, fuente de redención y de salvación. Además del pan y el vino, traemos también las ofrendas tradicionales de las grandes solemnidades de la Santísima y Veracruz. Las flores, signo de la belleza y la verdad del misterio de fe que celebramos, y los corporales que se utilizarán en la misa. Junto con estos dones, que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo, nos preparamos también nosotros para que nuestra participación en la Eucaristía de hoy y en todo el año jubilar que comienza sea verdaderamente la ofrenda humilde de nuestra propia vida unida a Cristo para la salvación del mundo. Daniela y Marta entregan estas flores, signo de la belleza humana, de la belleza del amor de Dios, de la belleza de un Cristo que se hace cuerpo, que derrama su sangre por amor a nosotros, la belleza del amor. Alfonso y Mari Carmen, este matrimonio entrega la patena con las formas para poder celebrar la Eucaristía. En este momento también el presidente, el hermano mayor, Luis Melgarejo, su esposa, la jarra de vino. Y el alcalde de Caravaca entrega esta jarra con agua, también necesaria para la celebración. Por último, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras,
La bandeja de purificadores, como hemos escuchado, tradicional ofrenda en las grandes celebraciones del santuario de la Veracruz en Caravaca. Decíamos al inicio que la Veracruz es una cruz oriental, patriarcal, pectoral, que según la tradición histórica perteneció al patriarca Roberto, primer obispo de Jerusalén en el año 1099. Una reliquia avalada por su procedencia patriarcal desde Tierra Santa y su vinculación a la Veracruz, descubierta en el siglo IV por el emperador Constantino o su madre Santa Elena, según la tradición, en el año 325. De aquella cruz se hicieron 3 partes. La primera se le entregó al patriarca de Jerusalén, las otras 2 se llevaron a Constantinopla y Roma. La presencia en Caravaca data en torno al año 1231. Los testimonios de los peregrinos, sus milagros, adquirieron tanta fama en Europa y América. Jesuitas, franciscanos, carmelitas la utilizaron esta Veracruz de doble brazo como emblema en la evangelización, desde California a Tierra de Fuego, desde el Caribe hasta las misiones guaraníes en Brasil. Y podemos encontrar esta cruz de Caravaca también en lugares tan lejanos como Filipinas, Polonia o en Hungría. La cruz de Cristo, en palabras de San Juan Pablo II, una revelación radical de la misericordia, que sale al encuentro de la miseria y el pecado humano. Es el toque del amor eterno sobre las heridas y los sufrimientos del hombre. Así nos recordaba don José María en su homilía estas palabras de Dive sin misericordia de Juan Pablo II. Una invitación valiente y fuerte del arzobispo de Granada a no esconder la cruz. Toquemos la carne de Cristo en los otros, en la cruz de los hermanos, porque la caridad, si no es en el hermano, no significa nada, según Francisco, nuestro Papa actual. Que no sea decorativa, nos decía, que aunque moleste, que aunque en esta sociedad secularizada parece que sobra la cruz, tomémosla, mostrémosla, contemplémosla, llevémosla con nosotros. En ella está el misterio de la cruz, del sufrimiento humano. ¿Cuántas veces el Papa Francisco nos está invitando a ser cirineos de los hermanos, a cargar sus cruces? Que no nos acomplejemos, con respeto exquisito, decía el arzobispo de Granada, a las convicciones de los demás, pero manifestemos el orgullo de ser seguidores de la cruz sin complejo alguno. No reduzcamos a algo privado, ni siquiera para nosotros. Y nos decía cuántas veces nuestras fiestas, nuestras celebraciones se quedan vacías porque no van a lo esencial. Sin la fe no nos entenderíamos como pueblo. Vivamos esa coherencia. Vivamos el ardor de la fe en este año en torno a la cruz. ¿Y todo por qué? Porque en la cruz murió Cristo. Porque en la cruz adquirimos la salvación. Porque es señal de victoria. Porque la sabiduría de la cruz no es la sabiduría humana. Porque la cruz es el ejemplo de que la lógica de Dios, la lógica del Dios encarnado, Jesucristo, de hacerse hombre, en lugar de los hombres hacernos dioses desde la soberbia, donde los primeros no son los últimos, sino los últimos son primeros, donde los pobres, los pacíficos, los que trabajan por la paz, son los bienaventurados. La lógica de la cruz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto
y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, fuese reconocido como Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con su cuerpo y su sangre y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano José Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz para todos, la paz para los lugares del mundo donde se encuentran en tanto conflicto y guerra, algunos descritos por don José María en la homilía. La paz para los corazones de cada uno, la paz para las familias, la paz para los pueblos. Cuánta enfrentamiento, cuánta soberbia humana que nos lleva a destruirnos mutuamente, a querer imponernos en lugar de respetar al otro. La paz para todos los pueblos, esta paz que nos trae Jesucristo, la selló en la cruz por amor, la paz que es fruto del amor, fruto del desarrollo humano. Y el hombre no es solamente materia, el hombre es espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos preparamos también todos los que desde la televisión podéis continuar y seguir sirviendo esta Eucaristía de apertura del cuarto año jubilar en Caravaca de la Cruz, a realizar la comunión eucarística, unir nuestras vidas con el misterio del amor de Dios en la Eucaristía, que se hizo pan y se hizo comida y bebida por nosotros. Como decíamos, preside la celebración don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, metropolitano, y con él concelebran los obispos de la provincia eclesiástica: Cartagena, José Manuel Lorca, Guadix, Jaén, Almería. También el obispo de Zamora, murciano, y don Francisco Gilellín, arzobispo emérito de Burgos, también de Murcia. Con ellos concelebran un nutrido grupo de sacerdotes, entre ellos el rector de la Universidad Católica de Bolivia. Y en el presbiterio veíamos al vicario de la zona pastoral de Caravaca Mula, que es el comisario de este año jubilar, y al rector de la Basílica, Emilio Sánchez Espín. Entre las autoridades, pues ya hemos mencionado, el presidente y vicepresidente de la comunidad autónoma, consejeros, muchos alcaldes, la delegada del gobierno, la presidenta de la Asamblea Regional, autoridades civiles, militares, autoridades académicas. Hemos visto a la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, también mencionada esta universidad que nació prácticamente casi al mismo tiempo que es el año jubilar en Caravaca. La Universidad Católica de Murcia, que recientemente ha sido recibida por el Santo Padre al conmemorar los 25 años de su creación. Vemos también al cronista de Caravaca y cronista de la región de Murcia, José Antonio Melgares. Por supuesto, el hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, con toda su junta directiva, y tantos fieles que hubieran querido estar, pero la basílica es pequeña. Muchas de las celebraciones, porque ya hay muchísimos grupos que han solicitado ir viniendo, pero ya sabemos que muchos sábados y muchos domingos de este año pues está copado ya, y habrá miles de personas. Cada vez que haya un número mayor de 1000, nos han dicho desde la cofradía que la celebración será en la puerta, en la calle. El calor del corazón cura los fríos, si hiciera un día malo. Todo se prepara en Caravaca con cariño. El corazón del hombre necesita de este amor inmenso de Dios. Dinos lo que es amor, Señor, dinos lo que es amor, que nuestra vida se convierta en amor de los demás. Por supuesto, también están los distintos patronos de esta fundación Camino de la Cruz. Sin ellos sería imposible toda la organización. Ya saben ustedes que pueden peregrinar a Caravaca a título individual, a título familiar, en grupo, en asociación, en parroquias. Y pues similarmente a Santiago de Compostela, uno puede adquirir la Caravacensis. La Caravacensis, que es ese certificado oficial que acredita la peregrinación a pie, en bicicleta o a caballo. Si has hecho más de 50 kilómetros a pie o a caballo, o 100 kilómetros en bicicleta mínimo, tendrás esta credencial de la Caravacensis. Y si no ha sido así, porque ha venido en autobús, pero quieres un diploma acreditativo de que
has estado aquí, de que has venerado un Veracruz, pues también puedes solicitarlo y pedirlo. Todos los días de este año, desde mañana mismo ya, a las 11:15 de la mañana, en la parroquia del Salvador, será la acogida de los grupos. Allí se realizará la estación jubilar y se inicia la peregrinación hacia el Castillo Santuario de la Veracruz para celebrar a las 12 la misa del peregrino. Ciertamente hay misas a todas horas y los grupos pueden venir en otro momento, pero esta es la oficial de cada día. Vía Crucis, procesión de antorchas, etcétera, etcétera. Toda una preparación que el obispo de la diócesis al inicio decía se ha preparado desde Caravaca, desde la Hermandad de la Veracruz y desde el gobierno regional con un cariño especial. Según las previsiones, será más de 1 millón de peregrinos los que se esperan en este año 2024 en Caravaca de la Cruz. ¿Serán ustedes de ellos? No están todavía anotados, inscritos. ¿Cuánto antes? Peregrinos en Caravaca, pues está constatado que ya en la Edad Media, especialmente en el siglo XIV, porque así consta en las indulgencias del Papa Clemente VII en 1392, a la capilla de la Santa Cruz de dicho Real Castillo concurre gran cantidad de los mismos fieles que vienen de lejanas partes. Ya en los siglos XV y XVI consta la existencia de 3 hospitales en la ciudad de Caravaca que reservaban camas para peregrinos. Y podemos confirmar también gran cantidad de testimonios de estos peregrinos, entre ellos Juan de la Cruz, ya lo hemos mencionado, o Fernando el Católico. El pan de los ángeles se convierte en pan de los hombres. Panis Angelicus. Escuchamos. Esta imagen que acabamos de contemplar de este avión de la Fuerza Aérea Española nos está preparando porque hay una exhibición paracaidista de la PAPEA, de la Patrulla Aérea Española, en el santuario, en la explanada del santuario, al terminar la Eucaristía de apertura del año jubilar. El día grande en Caravaca de la Cruz es el 3 de mayo.
Aquí vemos esta portada del castillo santuario de la Veracruz. El 3 de mayo, precedido por la tarde del 2. En la tarde del 2 de mayo es esta tradición antiquísima también de los caballos del vino, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Los caballos del vino, que como nos ha recordado también en algún momento en la homilía don José María Gil Tamayo, hace referencia a ese asedio que el castillo tenían los fieles cristianos y fueron pues privados de comida y de agua, pero desde abajo les mandaron unos caballos enjaezados y llenos de esos pellejos de vino que les salvó pues de esa sed, de esa hambre que tenían. Y bueno, en esa tradición está estos caballos, 100 metros, 80 y tantos metros de subida, la última cuesta antes del castillo. Impresionante el enjaezamiento de estos caballos, merece la pena al menos verlo una vez en la vida. Vemos ya los miembros del ejército español preparando pues todo lo que tiene que ser esta exhibición de los paracaidistas en la puerta del castillo santuario de la Veracruz en Caravaca. Y el centro de nuestras miradas, el leño de la cruz dentro de este relicario de doble brazo que se custodia en Caravaca y que viene a ser ese encuentro, ya esa llamada a la conversión que nos invitaba el arzobispo de Granada. El hermano mayor, Luis Melgarejo, lee esta acción de gracias en este instante. Señor Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que por nosotros murió en la cruz. Al finalizar esta Eucaristía de apertura del 4º año jubilar in perpetuum, te damos las gracias por la presencia benéfica entre nosotros de la Santísima y Vera Cruz, por medio de la cual hemos recibido nosotros y quienes nos han precedido en la devoción de la Santísima Reliquia, gran abundancia de gracias desde hace casi 8 siglos. En este tiempo se han generado bellos rituales que son muestra de nuestro cariño y devoción por su presencia entre nosotros, por tu protección, por medio de ella a estas tierras y a sus gentes. Así que, hacia aquellos que han peregrinado hasta este templo a lo largo de cientos de años. Hoy iniciamos un nuevo año jubilar, en el que renovaremos nuestro agradecimiento a tu protección y en el que compartiremos con los miles de personas que nos visiten la devoción al Sagrado Madero, del que nos llega la redención, la misericordia y el consuelo. Te pedimos, Señor, que nos sigas iluminando con la luz de la fe, ayudada por la devoción de la Sagrada Reliquia, y que nos ayudes a saber acoger a quienes peregrinen hasta esta basílica y a compartir con ellos nuestra experiencia como hijos suyos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, el rector de la Basílica de la Veracruz trae al altar la reliquia de la cruz. Va a ser venerada, va a ser incensada por el arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo. De nuevo escucharemos el Vexila Regis,
y se dará la bendición final de la Eucaristía con la reliquia de la cruz. Oremos. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de la Iglesia, escucha la oración de tu pueblo y haz que nuestro Papa, vicario de Cristo en la tierra, confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad y de la paz, para que todos encuentren en ti la verdad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos juntos con las palabras que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te rogamos, Señor, Padre Omnipotente, que bendigas a tu pueblo con el signo de la cruz, símbolo de tu amor redentor y acercamiento a nosotros, para que nuestra ayuda en la debilidad sea alimento en la dificultad, alegría en nuestro trabajo, fundamento de nuestra fe y garantía de tu presencia amorosa en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reliquia de la cruz por todos aquellos que quieran besar la cruz de Cristo. No es un gesto externo, es besar el misterio del amor. Dios que se hace hombre, como Pablo canta en el himno de la carta de los Filipenses, se abaja haciéndose hombre, no retuvo su dignidad para hacerse uno cualquiera de nosotros, cargar con nuestra cruz y darnos vencido el mal. El arzobispo de Granada irá ofreciendo la cruz para ser venerada, besada por aquellos que quieran, o simplemente inclinar la cabeza frente a ella.
Los obispos. Dadas las circunstancias sanitarias de la epidemia de gripe y gripe A, pasaremos, pero no besaremos la cruz, hacemos una inclinación delante. Escuchamos este aviso. De nuevo estamos en una situación un poco difícil, sanitariamente hablando. Esperemos que no lleguemos a las realidades de hace 3 años. Ante ti, Madre Santo, cruz gloriosa, luz jubilar, cruz radiante, cruz celestial, cruz gloriosa, luz jubilar, esperanza de cristiandad. Así canta el himno jubilar con el que se cierra esta Eucaristía. Estamos terminando casi nuestra transmisión. Les agradecemos si han seguido con nosotros estos cerca de 100 minutos que estamos con ustedes y que hayan vivido con el gozo, como nosotros, de haber podido estar en este momento en la apertura del 4º año jubilar en Caravaca de la Cruz. Esta mañana Caravaca despertó a las 9 de la mañana con repique de campanas de todos sus templos e iglesias, y esta noche culminará Caravaca con un gran castillo de fuegos artificiales para cerrar este día de apertura. Ahora hemos tenido la presencia de la celebración de esta Eucaristía solemne, y esta tarde se cerrará este día bellísimo antes de los fuegos artificiales con el concierto de apertura del Año Santo, El Mesías de Händel, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia, la Coral Discantus de Murcia, en la parroquia de El Salvador. Un regalo que el Ayuntamiento de Caravaca ofrece a todos aquellos que puedan llegar, y sobre todo a aquellos que desde cualquier lugar del mundo se unan en espíritu a esta celebración. Pues bienvenidos en la lejanía a Caravaca de la Cruz. Les esperamos en Caravaca, les esperamos en el noroeste murciano, una tierra acogedora, tierra de santos, tierra que visitó y fundó las carmelitas, Juan de la Cruz, tierra que visitó desde la lejanía, pero sí fundó, no la visitó, pero sí fundó Teresa de Jesús. Tierra acogida, tierra de santos, y tierra que les espera con los brazos abiertos para venir en este año jubilar. Para toda España, desde Caravaca de la Cruz, desde la Basílica, a todos los espectadores de 13 Televisión que nos han seguido, un saludo muy cordial. Feliz día y feliz año 2024. Que Dios les bendiga cada día.